Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí otra vez, listos para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama del bueno. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a explorar el fascinante universo de las series turcas más recientes, esas que nos tienen completamente enganchados, llorando a moco tendido y suspirando por esos galanes que nos roban el aliento. Si son como yo y tienen una debilidad por las historias de amor complicadas, los giros inesperados y la cultura turca, este es definitivamente su lugar. Así que preparen sus palomitas, acomódense en su sillón favorito y prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, quiero darles una cálida bienvenida y, por supuesto, invitarlos a unirse a esta hermosa comunidad de amantes de las series turcas. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se los prometo, no se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar fuerte con una serie que ha causado furor en los últimos meses, una historia que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Estoy hablando de ¿Será que es amor? Sí, lo sé, el título puede sonar un poco cliché, pero déjenme decirles que esta serie es mucho más que una simple comedia romántica. Es una joya que brilla con luz propia, un torbellino de emociones que te arrastra sin que puedas evitarlo. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario que parece tener el corazón hecho de hielo. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada y, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir un compromiso. Imaginen la escena, dos personas completamente opuestas, unidas por un contrato, obligadas a interactuar constantemente. El caldo de cultivo perfecto para el romance. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es puramente profesional y está llena de tensión y desacuerdos. Eda ve a Serkan como un tirano insensible, mientras que Serkan considera a Eda una persona impulsiva y poco profesional. Sus personalidades chocan constantemente, generando situaciones cómicas y llenas de sarcasmo. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, la línea entre la ficción y la realidad comienza a desdibujarse. La química entre los protagonistas es innegable y poco a poco, ambos empiezan a enamorarse el uno del otro. La forma en que sus miradas se cruzan, la tensión palpable en el aire, las conversaciones llenas de dobles sentidos. Es simplemente hipnótico. Pero como en toda buena serie turca, el camino hacia el amor verdadero no es fácil. Obstáculos, secretos del pasado, intrigas familiares y examantes celosos se interponen en su camino. La familia de Serkan, con sus propias ambiciones y rencillas, juega un papel importante en la trama, complicando aún más las cosas. Los examantes de ambos protagonistas, con sus propios planes y estrategias, intentan separarlos a toda costa. Sin embargo, Eda y Serkan están dispuestos a luchar por su amor, demostrando que incluso los corazones más fríos pueden derretirse con la pasión y la ternura. Su amor se convierte en un faro de esperanza, una fuerza imparable que desafía todas las adversidades. Lo que más me gusta de ¿Será que es amor? Es la combinación perfecta de comedia, romance y drama. Los diálogos son ingeniosos y divertidos, los personajes son complejos y entrañables, y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Además, la serie cuenta con una banda sonora preciosa y una cinematografía impresionante que te transporta a los paisajes mágicos de Estambul. Las locaciones son espectaculares, los vestuarios impecables y la música te envuelve en una atmósfera de ensueño. Es una experiencia visual y auditiva que te dejará sin aliento. Y no olvidemos la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la serie. Su actuación es simplemente magistral, transmitiendo cada emoción con una intensidad arrolladora. Otra serie que me tiene completamente cautivada es Yark, que en español significa juicio. Esta serie es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las producciones turcas, ya que se centra más en el suspense y el thriller psicológico que en el romance puro. Aunque no nos engañemos, también hay un toque de romance, pero está inteligentemente entrelazado con la trama principal. La historia sigue a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente. Ilgaz es un hombre de principios, que cree en la justicia y la ley por encima de todo. Ceylin, por otro lado, es una mujer impulsiva y justiciera, que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes.
Sus diferentes personalidades y métodos de trabajo chocan constantemente, pero a medida que avanzan en la investigación, aprenden a complementarse y a respetarse mutuamente. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros y conspiraciones que ponen en peligro sus vidas y sus seres queridos. El caso se va complicando cada vez más, revelando una red de mentiras y traiciones que involucra a personas poderosas y peligrosas. Gaz y Celine se enfrentan a dilemas morales y a situaciones extremas que ponen a prueba su integridad y su valentía. Lo que hace que Yark sea tan adictiva es su trama intrincada y llena de giros inesperados. Cada episodio te deja con ganas de más, y nunca sabes qué va a pasar a continuación. Los personajes son muy bien desarrollados y tienen motivaciones complejas, lo que los hace muy creíbles y humanos. No son personajes planos y unidimensionales, sino seres humanos con sus propias virtudes y defectos, que luchan por encontrar su lugar en un mundo lleno de injusticias. Además, la serie aborda temas sociales importantes como la corrupción, la justicia y la desigualdad. Te hace reflexionar sobre el sistema legal y sobre cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Yark no es solo una serie de entretenimiento, sino también una crítica social que te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Si les gustan las series de suspense y misterio, definitivamente tienen que ver Yark. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora vamos a hablar de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, una historia que nos muestra el poder del amor incondicional y la importancia de la familia. Estoy hablando de Musice Doctor, que significa Doctor Milagro. Esta serie es un bálsamo para el alma, una historia que te llena de esperanza y te recuerda que todos somos capaces de lograr grandes cosas, sin importar nuestras limitaciones. Esta serie es una adaptación de la serie surcoreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico autista con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un hospital prestigioso. Ali tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, pero posee una inteligencia excepcional y una memoria prodigiosa. Su cerebro funciona de manera diferente, permitiéndole ver patrones y conexiones que los demás no pueden percibir. A pesar de sus habilidades excepcionales, Ali enfrenta prejuicios y discriminación debido a su condición. Muchos de sus colegas y superiores dudan de su capacidad para ser un buen médico y lo tratan con desconfianza y desprecio. Sin embargo, Ali no se rinde y lucha por demostrar su valía. Con la ayuda de sus mentores y amigos, Ali logra demostrar su valía y convertirse en un médico brillante y compasivo. Sus mentores lo apoyan y lo guían, ayudándolo a superar sus dificultades y a desarrollar sus habilidades. Sus amigos lo aceptan tal como es y lo ayudan a integrarse en el equipo. A través de su trabajo, Ali no solo salva vidas, sino que también inspira a otros a superar sus propios límites y a creer en sí mismos. Musice Doctor es una serie emotiva y conmovedora que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la diversidad. La serie te muestra la importancia de aceptar a las personas tal como son, sin importar sus diferencias. Te enseña que todos tenemos algo valioso que aportar y que juntos podemos construir un mundo mejor. La actuación del protagonista, Tañer Olmez, es simplemente magistral y te hace conectar profundamente con el personaje de Ali. Su interpretación es tan honesta y conmovedora que te robará el corazón desde el primer momento. Si buscan una serie que les toque el corazón y les deje un mensaje positivo, Musice Doctor es la opción perfecta. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kamdaki Kazeta, que se traduce como La chica tras el cristal. Esta serie es una adaptación de una novela homónima y está basada en hechos reales. Es una historia oscura y perturbadora, que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la felicidad y las consecuencias del trauma. La historia se centra en Nalan, una joven hermosa y educada que trabaja como arquitecta en un hotel de lujo. Aparentemente Nalan tiene una vida perfecta, pero en realidad, esconde un pasado traumático y secretos oscuros. Su sonrisa es solo una máscara que oculta un profundo dolor. Criada por una madre obsesiva y controladora, Nalan ha vivido siempre bajo estrictas reglas y expectativas. Su madre la ha criado en una burbuja, protegiéndola del mundo exterior y reprimiendo su individualidad. Nunca ha tenido la libertad de ser ella misma y ha reprimido sus verdaderos sentimientos y deseos. Cuando conoce a Sedat, el hijo de un rico empresario, Nalan cree haber encontrado el amor verdadero. Sedat es un hombre apuesto y encantador, que la deslumbra con su atención y sus promesas de felicidad. Sin embargo, su matrimonio se convierte en una pesadilla llena de infidelidad, manipulación y secretos.
Nalan se da cuenta de que Sedat no es el hombre que creía y que su matrimonio está construido sobre una base de mentiras. Kamdaki Kazeta es una serie intensa y dramática que explora temas como el trauma infantil, la violencia doméstica y la salud mental. La serie te mantiene en tensión constante y te hace cuestionar la idea de la perfección y la felicidad. Te muestra cómo el pasado puede influir en nuestro presente y cómo el trauma puede marcar nuestras vidas para siempre. Si les gustan las historias complejas y perturbadoras, definitivamente tienen que ver Kamdaki Kazeta. Les advierto que no es una serie fácil de ver, pero es una historia que te dejará una huella imborrable. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más recientes y emocionantes del momento. En resumen, hemos explorado ¿Será que es amor?, con su encanto romántico, Yark y su suspense adictivo, Mucize Doctor y su mensaje inspirador, y Kamdaki Kazeta y su drama desgarrador. Cada una de estas series ofrece una experiencia única y te sumerge en un mundo de emociones y pasiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y disfrutar de momentos inolvidables frente a la pantalla. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir? Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Su feedback es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna pregunta sobre alguna de estas series, no duden en preguntar. Estaré encantada de responderles. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción es un voto de confianza que me anima a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y no se olviden de seguir disfrutando de las mejores series turcas. Hasta la próxima, mis corazones turcos.